Adelante, hermana. Soberano Dios y Padre Celestial, Padre de misericordia y toda bondad, queremos alabar y glorificar tu nombre. Gracias porque tú eres el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ella hay. Gracias por este tiempo especial, Señor, por darnos la vida, por darnos la salvación y por permitirnos estar reunido tu pueblo, Señor, con el propósito de rendirte honra y gloria a ti y también, Señor, para aprender de tu palabra, esa palabra que tú traes a través de tus siervos, Señor. Abre nuestro entendimiento y que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a aclarar, a comprender cada estudio, Señor. Bendice al pastor, que tú lo uses con poder, que cada palabra que salga de su boca sea dirigida por ti, Señor, para edificación de tu iglesia, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos esta noche aquí presentes, por los que están por llegar y por los que por alguna razón, Señor, que solamente tú conoces, no han podido asistir. Bendícelos, guárdalos, ayúdalos en cada situación especial que ellos están presentando. Gracias una vez más, Señor, por este tiempo que nos regalas. Te pedimos perdón por nuestros pecados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues hoy vamos a estar estudiando con el título Una nueva etapa en el ministerio de Pablo. Y la cita que estaremos desarrollando es el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos desde el 1 hasta el 5. Hay situaciones narradas en la Biblia que son muy difíciles de interpretar, y una de ellas fue el llamado que Dios le hizo a Bernabé y a Saulo. Yo creo que todos recuerdan, ¿verdad? Cuando estudiamos el capítulo 13, cómo el Señor los llamó para que desarrollaran un ministerio los dos juntos. Dice en el capítulo 13 de el libro de los Hechos: separadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Ahora, un desacuerdo entre ellos los separó. ¿Qué cosa pasa en nosotros los seres humanos? Analizando esto concienzudamente y sin ligereza, ¿qué piensa usted de esta separación? Vamos a comenzar hoy viendo su opinión acerca de esto. ¿Qué piensa? El Señor los unió en un ministerio, un desacuerdo entre ellos los separó, por lo menos momentáneamente, los separó. ¿Qué usted piensa acerca de esta separación? Opiniones. Bueno, yo pienso lo mismo que usted explicó. Se trató en el pasado, que Dios se glorifica a pesar de la imperfección humana. Amén. ¿Alguien más quiere opinar algún detalle? Bueno, que siempre hemos dicho, en los caminos del Señor nada es por casualidad ni coincidencia. Tiene un plan ya establecido. Porque yo siempre soy aprendiz. Amén. Jennifer. Sí, de que no estuvo bien el desacuerdo, porque eran personas que conocen al Señor, conocen la palabra de Dios, saben que Dios es amor, que debemos de dar oportunidades siempre que sea de corazón. Esa parte estuvo mal. Ahora, en el que el Señor tuviera planes, porque ya Dios sabía que eso iba a pasar, y que al dividirse, pues, predicaran en diferentes lugares que no iban a predicar estando juntos. Pero yo entiendo que no estuvo bien, o sea, que no fue algo que le agradó al Señor. Debió ser de otra manera, de otra manera, pero Dios Como quiera se glorificó, ¿verdad? Bueno, pero yo pienso que era intención de Dios separarlo, o sea, porque alcanza a más gente separada que juntos, ¿no? Cuando una de las mejores cosas que le pudo pasar a los cristianos es cuando los persiguieron, porque entonces se fueron a más ciudades. Sí. El evangelio se propagó más. Entonces yo pienso que separarlos pues no fue una tragedia, fue algo, yo creo, positivo. Pero yo pienso que tenemos libre albedrío, que el Señor no hizo que ellos se separaran. No, fue una decisión Dios de cada uno. Ahora que el Señor tuviera, ya Dios supiera lo que iba a pasar y se iba a glorificar de esa como quiera. Sí, pero como tenemos la decisión de nosotros decidir,
Yo pienso que fue una o sea, fue una malcriadez, un momento de ira. Bueno, ya nosotros vimos cómo el apóstol Pablo luego reconoce y dice, no, este hombre no era lo que yo pensaba. Así que, pero hermanos, miren qué es lo que pasa. Estamos partiendo de que en el capítulo 13, quien los unió a ellos fue el Espíritu Santo. O sea, no fue como una decisión de ellos que, por ejemplo, no es lo mismo esa unión que el Espíritu Santo produjo entre ellos que la selección que ellos hicieron, uno de Juan Marcos y otro de Silas. Eso es diferente, aunque Dios estuviera de por medio, pero lo que el Señor hizo al comienzo, Dios se glorificó a través de ellos, pero una decisión de ellos alteró aquello. Ahora, debemos entender, como ya ustedes han dicho, que Dios sabía lo que iba a pasar, Dios tenía previsión. Es como el caso de el pecado en el mundo. Dios sabía que el pecado iba a suceder, pero no fue algo que Dios provocó, no fue algo que Dios hizo, pero Dios sí, a través del pecado, muestra su amor para el ser humano y viene la salvación del género humano. Así que bueno, no sé si alguien quiere opinar algo más acerca de esto. Creo que la hermana Beatriz quiere decir algo. Adelante, hermana. Bueno, también un punto de vista personal es que tenemos este ejemplo que sucede y seguirá sucediendo en la iglesia y entre hermanos, que tenemos esta diferencia. Pero qué lindo ver lo que ellos hicieron y esa reconciliación. Y tener presente que no podemos dividirnos por diferentes opiniones, sino al contrario, mirar qué opina usted, qué opino yo y cómo haya esa reconciliación antes de cualquier división. Muy bien, hermana. Que es lo que más tarde, pues, pasó en las vidas de ellos. Mire, aunque en el libro de los Hechos no lo vemos juntos a ellos más, pero a través de la Biblia nosotros podemos ver esas incidencias. Incluso el apóstol Pablo menciona a Bernabé en otras ocasiones más y por alguna razón que nosotros desconocemos, desde ahora en adelante, Pablo es el personaje humano central del libro de los Hechos. Y cuando nosotros vemos la procedencia de Pablo, sabemos bien que no era el que mejor calificaba para hacer nada en la obra de Dios, porque era el perseguidor peor que tuvo la iglesia, por un lado, y por otro lado, quien llevó, miren, cuando Pablo se convirtió, que aceptó al Señor, que llegó de Damasco, de aquella experiencia que él tuvo con el Señor, que llegó a Jerusalén. Ustedes saben qué hacían los cristianos en Jerusalén, ¿verdad? ¿Recuerdan? Cuando Saulo llegó allí de haber vivido aquella experiencia, entró a la ciudad de Jerusalén como cristiano. ¿Cómo había salido él? Como judío. Como perseguidor. O sea, si es solo como judío no hay ningún problema. Estamos hablando de un perseguidor, una persona que estaba aterrorizando la iglesia en Jerusalén. La gente tuvo que salir huyendo de Jerusalén por la persecución de Saulo. Así que cuánta gente tuvo que abandonar su casa, sus propiedades. Y ahora llega Saulo y dice, el Señor se me apareció en el camino y tuvo un encuentro con Cristo. ¿Y cómo reaccionan los hermanos?
¿Cómo reacciona? Sinceramente tenían miedo porque Miren, pensaban que él estaba mintiendo. miren cómo reaccionaban los hermanos. Nosotros comenzando el estudio bíblico ahora mismo y entraba el hermano Saulo por ahí, decían, hermano, oremos y vamos a despedirlo. Tenían miedo. Le tenían miedo y sin embargo, ¿quién es el que toma y le cree? ¿Eh? Es Bernabé. Y que lo introduce con los apóstoles, los lleva. Entonces, eso es lo que nosotros vemos en Bernabé. Yo no sé, hermanos, yo no sé si a partir de ese momento lo que Bernabé hizo fue mayor que lo que Pablo hizo. Yo no lo sé porque no está registrado en la Biblia. Ahora, de alguna manera, el propósito de Dios más de la mitad está enfocado en este hombre de Dios, Saulo de Tarso. Así que el Señor se glorificó de manera tal. Ustedes saben que el que escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles fue Lucas, el mismo que escribió el Evangelio de Lucas. Y Lucas está aquí narrando los Hechos. No es un libro histórico, pero tiene mucha historia de la iglesia. Es el libro base para analizar la historia temprana de la iglesia del Señor. Recuerden que el libro de los Hechos abarca unos 30 años de historia, desde que comenzó el día de Pentecostés hasta el final, cuando el apóstol está prisionero allá en Roma. Abarca unos 30 años de historia, que no es mucho comparado con la historia que tiene en sí la iglesia de 2000 años, pero es mucho tiempo, 30 años desarrollándose lo que fue el tiempo temprano de la historia de la iglesia. Entonces, Lucas, ¿qué llegó a ser Lucas? Lucas llegó a ser compañero y colaborador de Pablo. Entonces, todo lo que va a acontecer ahora en el ministerio de Pablo, Lucas lo estará narrando, y es lo que nosotros hallamos en este maravilloso libro de los Hechos. Ahora, Pablo está acompañado ¿por quién? Vamos a ver, se separaron Pablo y Bernabé. Bernabé tomó a Juan Marcos y se fue a las misiones. Como dice el hermano Antonio, ahora se expandió más, y es verdad, se expandió más la predicación. Y Pablo toma ¿a quién? Timoteo. Dice aquí, Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Vamos a ver, hermana Rubiela. Hermana Rubiela quiere responder, hermano. Vamos a ver. Pues dice en el último versículo que vimos en el capítulo anterior que Pablo escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Sicilia confirmando las iglesias. Pablo y Silas. Amén. Y Timoteo dice aquí también. Hermana, pero usted está leyendo el título de... Sí, es que está aquí, leyendo Pablo, el título del 40. capítulo. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Es lo que vamos a estudiar hoy, pero el compañero de misiones del apóstol Pablo fue Silas. Timoteo lo va a acompañar y vamos a verlo hoy, pero no fue alguien que estuvo así desde el principio con el apóstol Pablo. Así que fue Silas. Silas es el mismo Silvano. Cuando leen la Biblia, Silvano o Silas es la misma persona. Ahora, la primera parada de Pablo y Silas fue en las ciudades de Derbe y de Listra. Vamos a ver lo que dice en el capítulo 16, verso 1. Amén. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí
Había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Así que, hermanos, acá el punto es este. Aquí menciona dos ciudades, Derbe y Listra. ¿Recuerdan a Listra? ¿Recuerdan este nombre? ¿Les recuerda algo que pasó allí con Pablo? ¿Qué sucedió con él? Lo apedrearon, lo dejaron por muerto, lo arrastraron fuera de la ciudad. Y después que Pablo se levanta, reacciona, Pablo parece que perdió el conocimiento allí. Cuando reacciona, sale huyendo de Listra, ¿verdad? O vuelve hacia la ciudad. Vamos a ver, ¿recuerdan esto? Vuelve hacia adentro otra vez, vuelve hacia la ciudad. Ahora Pablo regresa a esa ciudad de Listra, donde ya se había fundado una iglesia. Recuerden, y es bueno tener esto en perspectiva para poder entenderlo bien. Pablo y Bernabé salieron a predicar y llegaron a Derbe y a Listra. Fundaron iglesias en esas dos ciudades. Luego de terminar el viaje misionero, vuelven y recorren otra vez esas ciudades para dejar establecido pastores en esas ciudades. Ahora regresan otra vez, ya son iglesias funcionando con una cantidad de personas y con pastores, líderes que estaban dirigiendo esa iglesia. Y ahora allí aparece alguien que se destaca. Aparece alguien que vamos a comenzar a verlo ahora, su historia a través de la Biblia, y que va a tener una incidencia muy importante en el Nuevo Testamento y también en lo que es el ministerio del apóstol Pablo. Y se trató de un joven, ¿cómo se llamaba? Timoteo. Así, aquí sí está Timoteo, pero ya Pablo andaba con Silas. Silas era, o Silvano, el compañero ministerial de el apóstol Pablo. Así que, pero aquí, hermanos, es importante aclarar, porque tal vez pensamos que Timoteo era fruto de la predicación del apóstol Pablo. Y es importante aclarar que Timoteo no conoció al Señor a través de Pablo, sino que ya era creyente antes de Pablo llegar por la ciudad de Listra. Él vivía en esa ciudad, pero ya era creyente. Y vamos a ver esto. Quiero que busquen, yo lo voy a leer, pero quiero que busquen segunda Timoteo. Vamos a buscar segunda Timoteo, capítulo 1. Yo voy a leer esta cita, pero para que usted la vea conmigo y vea por qué estoy diciendo que Timoteo no conoció al Señor a través de Pablo. Pero cuando Pablo llegó a Listra en esta ocasión, encontró a aquel joven llamado Timoteo. Parece que cuando Pablo y Bernabé llegaron por primera vez a la ciudad de Listra, que fundaron aquella iglesia, Timoteo tal vez no estaba ahí en esos días, o Timoteo no se enteró de lo que estaba pasando. No sabemos, esto no lo podemos señalar completamente. Ahora, mire lo que dice segunda Timoteo capítulo 1 verso 1 hasta el 5. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo. Es una carta, recuerden, es una carta que está enviando a Timoteo, amado hijo. Esto es lo que debiera aparecer en el sobre de una carta, el remitente y el destinatario. Dice: amado hijo, ¿verdad? Gracias, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día,
deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Parece que era muy emotivo Timoteo, ¿eh? Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero, ¿en quién? Tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces le pregunto, ¿era creyente Timoteo antes de Pablo? Sí. ¿Por qué? Porque su abuela y su mamá eran creyentes, y a través de ellas es que Timoteo conoce la palabra del Señor. Así que él venía de una familia de creyentes. Hermanos, cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, podemos extraer muchísimos detalles, muchísimas cosas que no están así aparentemente a la vista, pero que a través de estudiar la palabra nosotros podemos comprender esto. Así que volvamos otra vez al libro de los Hechos, capítulo 16. Usted dice que era creyente antes de la llegada, pero aquí dice que Pablo ya lo conocía. ¿Mm? Pablo ya conocía a Timoteo antes, porque dice, sin cesar me acuerdo de ti, deseando verte al acordarme de tus lágrimas. Sí, pero cuando Pablo escribe esta carta, segunda Timoteo, ya eran los años 60 y pico. Y cuando está hablando, o sea, la carta a Timoteo, Pablo le escribió más o menos, yo pienso, quizás unos 12 años después de haber conocido a Timoteo. O sea que no fue, sí, fue porque esta segunda epístola, la segunda epístola a Timoteo fue escrita más o menos como en el año 62 o quizás 64. Ya en la, bueno, es lo último escrito por Pablo. Esta fue la última epístola escrita por Pablo antes de morir. Y así que, hermano Antonio, yo creo que tal vez 12 años, 13 años después de haber conocido a Timoteo es cuando Pablo escribe esta carta. Usted dice que ya era creyente antes de que Pablo llegara. Antes de que Pablo llegara a Listra. Porque y su mamá. Entonces, la abuela y la mamá son creyentes ya de tiempo. Estamos hablando de tiempo. Y Pablo, ¿qué tiempo hacía que había ido a visitar a Listra para este tiempo? Había vuelto a visitar esta ciudad probablemente un año o tal vez año y medio que esa iglesia había sido fundada. Y el cristianismo de Timoteo viene de su abuela y de su madre, o sea que ya hacía un tiempo que esa familia venía sirviendo al Señor. Creo que, no sé si me están entendiendo, hermano, ¿verdad? Pero yo lo leí con calma. Okay. Pero hermano Antonio, mire, leyendo el verso 5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, o sea. Sí, pero lo que me confunde usted, yo que antes de la llegada de Pablo, ya era cristiano Timoteo. Que no se convirtió por Pablo. No se convirtió por Pablo. Porque el cristianismo de Timoteo viene de su abuela y su mamá. Me quedó claro. Sí. Viene de su abuela y de su mamá, que ya eran creyentes, ya probablemente quizás hasta eran creyentes antes de Pablo ser creyentes. Recuérdense que son de familia judía y es lo que vamos a ver ahora. Pero entonces aparentemente Pablo lo conoció a él antes de esta. No, lo conoció. Dice que me acuerdo, sin cesar me acuerdo de ti. Hermano Antonio, antes de la epístola sí, porque esta epístola es lo último escrito por Pablo y en la postrimería de su vida. Y cuando Pablo se encontró con
Timoteo por primera vez sería como el año 51 quizás de nuestra era, y la epístola, la segunda epístola, sería como en el 62 o 64. Así que... Él estaba echando el cuento ya al final de su carta. Él estaba echando el cuento de lo de con los Timoteo y todo eso, ya al final, ya, su última carta. Sí, pero que lo que él está aquí refiriendo es que la fe que había en Timoteo primero había estado en su abuela, en su mamá y Él está en echando él. como una historia. Él es como si fuera una tercera generación en cuanto a la fe cristiana. Marayena. No, que la hermana Anabel me escribió que está teniendo mucha interferencia. Ella está teniendo mucha interferencia, que se escucha mal su interferencia. Entonces, para ver si todos los hermanos están escuchando así. Dice María que sí. ¿Todos están escuchando bien? No, con interferencia. No entiendo. No están escuchando bien. Tienen interferencia. Vamos a ábrale a la hermana Rubiela. La Rubiela, ¿te escucha bien? En este momento escuchamos bien. Hubo un momento en que hubo interferencia y no se escuchaba. O sea, el pastor estaba hablando y nosotros no escuchamos. Y hubo un ruido. Pero en este momento ya estamos bien. Ok, ya se resolvió entonces. Cuando yo le muevo la cabeza o haga así es porque no oímos. Déjenos saber cuando. Ok, exacto, sí, por si acaso. Bueno, hermanos, vamos a continuar viendo esto del libro de los Hechos. Pastor, ¿era segunda de Timoteo que primero qué? Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 1 hasta el 5. Ahí lo que vemos es la procedencia de la fe cristiana de Timoteo, de dónde viene. Ok, vamos a retomar esto. Hechos 16. Llegó Pablo y Silas a Listra y allí, ¿a quién conocen? A un joven llamado Timoteo, ¿verdad? Aquí no dice joven, pero sabemos bien que era joven. Así que era la madre de él judía, pero dice que era de padre griego, así que no era judío el papá, pero sí su mamá. Era una creyente que lo más seguro que había salido de Jerusalén. Tal vez, y esto es una especulación mía, tal vez estas fueron de la gente que tuvieron que salir huyendo de Jerusalén a causa de la persecución de Saulo. Es probable que esta fuera una de esas personas, pero no lo podemos nosotros asegurar esto. Ya habían pasado unos buenos años desde la persecución de Saulo hasta este momento. Probablemente ya habían pasado unos 15, 16 años. Es importante tener esto claro, hermano, en la mente. Desde la conversión de Saulo, que es en el capítulo 9, hasta acá, este punto, pudo haber pasado fácilmente unos 16 años. Porque Pablo, en su proceso de preparación, desde que conoció al Señor hasta que el Señor lo llamó al ministerio, estuvo unos 14 años de preparación. No pensemos que Pablo hoy conoció al Señor y como era un hombre muy preparado, ya en corto tiempo ya Pablo andaba predicando y andaba haciendo todas estas cosas, ¿no, hermanos? A veces yo veo con mucha preocupación que aparece alguien famoso del arte, de la política o de la música que dice que aceptó al Señor y de una vez los tienen en los púlpitos predicando y esto no es bueno. Esto incluso le puede hacer daño. Si esa persona ha tenido una conversión real, le puede hacer daño porque es un niño espiritual. No importa si, por ejemplo, el presidente Biden acepta al Señor, él tiene que sentarse a ser discipulado, tiene que ser instruido en la palabra de Dios, aunque sea el presidente de esta nación, porque espiritualmente es un niño y ese es el proceso que Dios ha establecido a través de su palabra. Ahora, Timoteo, hablando acerca de él,
tenía una característica muy importante. Yo creo que este es el centro de lo que esta noche vamos a estudiar. Y vamos a ver lo que nos dice el verso 2. Vamos a ver, verso 2. Leo. Hermana Mireya. Amén. Y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Cuál era la característica que tenía Timoteo? Buen testimonio. Buen testimonio, hermano. Wow, esto es maravilloso. Y la opinión de él no la daba una persona, sino que En una ciudad. Dos ciudades, Listra e Iconio. Dice que los hermanos de esa ciudad daban testimonio de el comportamiento cristiano que tenía Timoteo. Así que era una persona joven y ustedes lo saben, si leen 1 Timoteo van a ver que ahí aparece bastante consejo y le dice, aunque tú eres una persona joven, pero tú tienes que dar ejemplo y todo aquello. Ahora, ¿por qué, hermano, por qué cree usted que algún creyente puede dar mejor testimonio que otros? Vamos a ver, quiero que opinen en este momento. Vamos a ver. Su opinión. Porque daban buen testimonio de Timoteo, ¿verdad? Era una persona que daba buen testimonio de vida cristiana. Ahora, ¿por qué cree usted que algún creyente puede dar mejor testimonio que otros? Pues sus hechos. Los hechos, ¿verdad? Ok, pero... ¿eh? Su comportamiento. Ok, pero estamos diciendo lo mismo ahí. El Pero, carácter de nuestro Señor Jesucristo, que sea una persona que se asemeja al carácter de nuestro Señor. se asemeja al carácter de Cristo. Porque Que como busca Él la nunca vamos a santidad ser- también. Busca la santidad. Aquí estamos llegando ya al punto práctico, ¿verdad? Hermana Mireya, luego el hermano Antonio. Bueno, pues yo iba a decir lo mismo que el hermano Jennifer, que porque da el ejemplo, primero se da el ejemplo por sí mismo, para que sea ejemplo para los demás hermanos. Y más que nada estar enfocado en seguir el ejemplo, como dicen, no va a ser como Jesucristo, ¿verdad? Pero tiene que llegar, digamos que no a la perfección, pero sí a un nivel que los hermanos vean el cambio de la persona. Aunque sea llegar a los tobillos de Cristo, ¿verdad? Pero ahí estamos, pero lo Exacto. estamos intentando. Hermano Antonio. Pequeño Cristo. Yo diría que por su madurez cristiana. Sí, Porque eso es sí. lo que lleva a uno a hacer las Sí. obras. sí. Y muy buen punto porque era un joven, hermano. Timoteo era joven. ¿Alguien tiene duda acerca de que era joven? Ahí lo dice. ¿Eh? Dice, Así que Timoteo había, a pesar de ser una persona joven, había madurado espiritualmente, la madurez espiritual, que es tan importante. Recuerden que hay creyentes viejos, hay viejo creyente, hay gente que tiene años en el evangelio y como que parece que han tenido muy poca transformación en su vida. No se nota un cambio, no se nota esa transformación. Timoteo, pues, era una persona que daba buen testimonio. ¿Alguien quiere opinar algo o preguntar algo acerca de esto? Esto es muy importante, hermano. Esto es vital. Hermana Beatriz, adelante. También yo pienso que él tenía buenas bases de la abuela y de la mamá y había sido fiel. Estaba él dando esa fidelidad de ellas. Muy bien, muy bien. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Noten cómo el apóstol Pablo se refiere. Dice, la fe no fingida, o sea, una fe auténtica que hubo en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y espero que en ti también. Es decir, que había allí una herencia muy bonita, hermano. Qué hermoso es cuando podemos transmitirle a los hijos la palabra de Dios. Desde luego que hay que entender que no siempre los hijos asimilan las enseñanzas.
sea, no quiere decir que si un hijo no asimila la enseñanza sea culpa de uno como padre, porque no, sabemos que eso no funciona así. Pero qué bueno es cuando hay ese ejemplo, cuando hay ese ejemplo y que en este caso Timoteo, pues, cómo se comporta como cristiano. ¿Iba a decir algo? No, eso mismo, que al él nacer y criarse bajo las dos personas que le servían al Señor, pues él desde pequeño ya él vio los ejemplos de ellos, aprendió, estuvo involucrado en todo lo del Señor, en la iglesia, en la palabra, en la oración. Entonces él era maduro ya en los caminos de Dios, porque fue desde que nació. Sí, sí. Desde pequeño, Pero, pues. Pastor, no quiero eso decir, porque yo he conocido gente que han nacido en el Evangelio, los papás y no son. Porque el Evangelio no ha nacido en ellos. Ah, exacto. Y han dicho, no, yo soy cristiano, yo soy nacido en el cristianismo, pero su comportamiento no lo demuestra para nada. Hermano, una vez dijo alguien que si un niño nace en un garaje no es un carro, ¿verdad? Puede nacer un niño en un garaje, se puede presentar un parto. Entonces, ¿cuántos niños han nacido en un auto y no son ni mecánicos ni chofer, ¿verdad? Entonces no es el Evangelio nacer en una persona. Miren, aún un niño naciendo en un hogar cristiano, ese niño hay que hablarle de Cristo y ese niño tiene que aceptar a Cristo en un momento en su vida. Él de manera voluntaria tiene que decir, yo quiero aceptar a Cristo. Ese es el modelo, porque nadie nace con la salvación. La persona tiene que salvarse a través de Cristo. ¿Alguien más? Creo que es una... Tenemos dos por el Zoom. Okay. La hermana Anabel y después con la hermana Jenny. Disculpe, yo no alcé la mano, la hermanita Jenny la tiene ahí hace un ratito. Gracias, hermanita Jenny. Hermana Jenny. Buenas noches a los que están por Zoom. Pastor, con relación a la pregunta que usted hizo, yo entiendo que el testimonio pues ya lo han dicho los hermanos, de Timoteo, pues es evidente por la madurez espiritual, porque ya aún siendo joven, la manifestaba, y se le va la voz. Sí, con relación a eso, hay personas que Hermana Jenny, si me escucha, lo que usted dice se está cortando. han letargado No escuchamos nada. Que maduran. Hermana Jenny, no se está escuchando lo que usted dice. Yo le di. Pregúntele si escucha. Bueno, parece que la hermana tiene dificultad con la señal. A veces hay esa dificultad, pero no se escucha. Bueno, si más adelante se resuelve, pues... Sí, se le fue la conexión. Ella Okay. me dice. Ok, bueno, pues nada, continuamos, hermano. Seguimos hablando acerca de Timoteo. Mire, Pablo no lo conocía, Pablo no conocía a Timoteo, pero debido a que al buen testimonio que tenía, Pablo quiso que le acompañara en sus misiones. Vamos a ver lo que dice el verso 3. Hechos 15:3. No, 16:3. 16. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Vamos a ver, hermano, aquí encontramos un puntito interesante. Sí. ¿Qué piensan ustedes
sobre lo que Pablo hizo con Timoteo para que le acompañara en el ministerio. Vamos a ver, ¿qué piensan? La circuncisión. ¿Eh? La circuncisión. ¿Por qué se da ahí si anteriormente habían pactado Por la ley. que no se hiciera? ¿Verdad, Marení? Como incluso recuerden que el conflicto que estudiamos en el capítulo 15 fue fruto de esa situación, que los judaizantes fueron y dijeron, tienen que circuncidarse y guardar la ley. ¿Por qué Pablo, después de esto, y habiendo sido Pablo, digamos, el defensor grande de solo evangelio sin nada de la ley, sin embargo, aquí vemos que los circuncida? ¿Qué hay en esto? ¿Qué pueden ver a través de esta enseñanza? Hermano Antonio. Pero en aquel entonces hubo como consenso en eso, ¿no? Algunos judaizantes sí lo aceptaron. Aquí está yendo a otro lugar que está lleno de judíos y lo ven a él como griego, entonces no lo iban ni a aceptar si él no se circuncidaba. O sea, no quedaba remedio si querían llegar a ellos. A veces hay que hacer algún sacrificio para poder. Ahí está la parte de la enseñanza. Miren, hermanos, a veces nosotros nos preguntamos por qué hay cosas que varían según las circunstancias. Hay cosas que no son blanco y negro, y eso debemos aprenderlo. No siempre vamos a reaccionar de la misma manera porque la circunstancia puede cambiar. Y es lo que parece que nosotros estamos viendo acá, lo que dice el hermano Antonio, aquel lugar estaba lleno de judíos. Recuerden que lo que se había hecho con aquellos cambios, y ahora más adelante vamos a encontrar algo que sí va a llegar a ellos, pero que no había llegado todavía. Aquella resolución había llegado a Antioquía, pero no había llegado todavía a estos hermanos. ¿Entienden? El padre de Timoteo era griego, aunque su madre era judía. Él, en este sentido, era como ciudadano griego, porque su padre era griego, aunque en el caso del judaísmo no importa de dónde venga la procedencia, si uno de los dos es judío, pues ese hijo es judío, según la tradición y la cultura. Ahora, al ver esto, hermano, es importante de que nosotros analicemos siempre. Va a haber cosas que hay que verlas según las circunstancias, y esto lo vamos a ver. No estamos hablando aquí de pecado, ¿ven? Porque si yo le pregunto a ustedes, ¿es pecado circuncidarse? ¿Verdad que no? No estaba haciendo nada malo Pablo con circuncidar a Timoteo, porque circuncidarse no es pecado, no es pecaminoso. Ahora, establecer la circuncisión como regla para salvación, ya eso es otra cosa. Pero aquí no era lo que estaba sucediendo. Pablo no le dice a Timoteo, ahora te voy a circuncidar para que sea un verdadero cristiano. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice en el primer verso? Y aquí había allí cierto que en el verso 1. Discípulo. Cierto que discípulo ya era que un discípulo. No lo está haciendo discípulo con la circuncisión. Ahora, ¿por qué lo circuncida? Por lo que dice el hermano Antonio, dice este verso 3, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces, hermanos, miren, siempre el cristiano debe con sabiduría manejar ciertas cosas. Si usted va a un lugar y usted sabe que hay gente que son muy celosos de una creencia, trate de evitar mencionar ciertos nombres de ciertas cosas, porque inmediatamente se mencionen ciertos nombres, ya la persona va a reaccionar. Si nosotros estamos entre un grupo de musulmanes y queremos evangelizarlos, y
y decimos que Mahoma era un polígamo, porque el polígamo Mahoma, y es verdad que lo era, incluso se habla de que era un pedófilo también. Todo eso está registrado en la historia, pero yo no me voy a ganar un musulmán diciéndole eso. Y es la verdad, pero yo no voy a evangelizarlo diciéndole Mahoma era un polígamo, Mahoma era un pedófilo. Yo no voy a ganármelo. ¿Qué es lo que voy a tener? Es un enemigo inmediatamente porque estoy hiriendo sus sentimientos. Aunque esté equivocada la persona, pero estoy hiriendo sus sentimientos. Y es lo que Pablo está haciendo acá. En otro momento Pablo dice, con los judíos fui judío y con los gentiles fui gentil, a fin de ganar a alguien para Cristo. Entonces, aquí está una gran enseñanza. ¿Había que circuncidar a Timoteo para que estuviera listo para el ministerio? ¿Verdad que no? Pero había una necesidad en ese momento. Había una necesidad. Y la verdad que hay algo, estamos hablando de Pablo y de esta situación, pero era fácil para Timoteo. Ustedes saben que la circuncisión se hacía al niño pequeñito, recién nacido, y que hoy día, cuando se va a hacer una circuncisión, el niño es pequeño, porque es menos incómodo, menos doloroso y todo aquello, pero ya cuando estamos hablando de un joven, pensemos que Timoteo tenía menos de 20 años, pero tal vez 18, 19, algo así, y con el bisturí que se usaba en aquella época, ¿verdad? Y las anestesias que se usaban en aquel tiempo, ya podemos nosotros imaginar. Sin embargo, Timoteo aceptó que sacrificarse para ser útil en la obra de Dios. Es decir, aquel buen testimonio que daban de él era verdadero, hermano, porque aquí, ¿verdad? Una gente puede opinar y decir, pero espérese, cuando ya me van a someter a algo tan doloroso, tan incómodo, que yo puedo decir, no, yo prefiero mejor no hacerlo. Mejor me quedo aquí tranquilo. Pablo, no me voy con ustedes. Pero Timoteo fue circuncidado y ya sabemos que había una necesidad para que la gente de aquel lugar pudiera abrir su corazón y recibir el evangelio. Porque de Pablo haber andado con él, acompañándolo y poniéndolo a hacer ciertas cosas, los judíos que estaban allí, ¿qué era lo que estaban pensando? Este es un incircunciso, ese no se ha circuncidado. Yo no puedo recibir la palabra de él. Así que, hermanos, habrá momentos que usted y yo tengamos que sacrificar algo por amor a Cristo. ¿Ah? Hay momentos en que hay que sacrificar algo. Y a veces puede ser hasta un reconocimiento social, a veces puede ser, qué sé yo, cuántas cosas. Se enseña qué estará pasando. Ahora sí. Ahora sí, ya sí. Ok. Bueno, las personas que van a ver este video más adelante por YouTube, pues hemos tenido algunas dificultades con el sonido hoy, así que le pedimos disculpas por esas dificultades. Mis hermanos, ¿qué aprendemos nosotros de esta partecita? Aquí como que no parece decir mucho, ¿verdad? Lo tomaron y lo circuncidaron y ya, no, como que no dice mucho, pero ¿qué implica esto? ¿Qué pensamos? Tenemos que, como usted dice, a veces ser flexibles en unas cosas, se alcanza más que ser rígido en unas cosas que realmente no tiene que ver con lo que Cristo pide específicamente sobre nosotros. Como usted dice, la circuncisión no es un pecado. Entonces vemos cómo Él usa la flexibilidad ahí de pensamiento, de decir, ok, pues vamos a hacer esto para lograr
hacer lo que se quería hacer con Timoteo, o sea, llevar la palabra de Dios. Pero que tenemos que ser bien sabios para saber dónde y cuándo usar esa flexibilidad. Sí. En la vida cristiana. Lo que, como señaló la hermana Enid, lo que debemos cuidar es que cualquier paso que demos no contradiga lo que Jesús dice, ¿verdad? Eso es lo único que hay que cuidar. Después, hermano, todo lo demás no tiene mayor importancia, no tiene mayor valor. Pastor, perdonando que interrumpa, ahí, mientras usted hablaba, yo veo el cambio, se ve ahí también el cambio de Pablo cuando él era perseguidor de los cristianos. Eso era, como decimos en Puerto Rico, hacha y machete. O sea, no había cuestionamiento de si estaba correcto o no. Y como aquí él usa sus criterios y pues como Dios moldeó su proceder, su pensamiento, todo él. Sí, sí. El plan de Dios, hermano, es que nosotros vayamos creciendo en el camino de Él. Pero ¿sabe de quién depende? De nosotros. De nosotros. Dios ha dispuesto todos los recursos para que usted y yo crezcamos, avancemos, pero somos nosotros que tenemos que dejar que el Espíritu Santo haga esa obra en nuestra vida. Vamos a leer los últimos versículos 4 y 5 para concluir el estudio bíblico en la noche de hoy. Vamos a ver lo que nos dice. ¿Alguien que lea? Muchas gracias, hermano. Versículos 4 y 5. Y dice, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Notan, hermanos, ahora, ¿qué dice? Que pasando por las ciudades, ¿qué hacían? Abrían iglesias, la fe. Vamos a ver, no, hermano, vamos a ver el verso 4. ¿Qué hacían Pablo y Silas cuando pasaban por las ciudades? ¿Qué hacían ahora? Entregaban las ordenanzas. Le entregaban las ordenanzas. ¿Cuáles ordenanzas? Lo que los apóstoles habían acordado. Acuérdense que de Jerusalén mandaron una carta a la iglesia de Antioquía, ¿verdad? Para decirle, hermano, no se inquieten, solo guarden esto, tomen en cuenta esto y no se ocupen de la ley, ¿verdad? Esa carta, esas ordenanzas son las que ahora Pablo y Bernabé van llevando por las iglesias, pero ahora es que le están llevando, por eso es que antes tienen que circuncidar a Timoteo. Porque ahora es que están llevando estas ordenanzas por las diferentes ciudades. Así que las iglesias, ¿qué dice aquí? Que eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. El llamado de cada congregación es a esto, hermano, a ser confirmado en la fe. ¿Qué es esto? Confirmado en la fe. Crecer espiritualmente, la madurez espiritual de cada miembro de una congregación, su relación con Dios, pero también aumentar en número, atraer a otros para que conozcan al Señor. Así que yo quiero concluir abriendo acá una pregunta. Y es esta. Ellos iban por las diferentes iglesias. Veamos el verso 4 otra vez. Dice, al pasar por las ciudades, le entregaban las ordenanzas. Ya nosotros sabemos a qué se refieren las ordenanzas. ¿Qué era? Vamos a ver, ¿qué era? Una carta, ¿verdad? Una carta. Pero aquí hay una pregunta y con esto concluimos. ¿Llevarían la carta original o algunas copias de ella? Vamos a ver, ¿qué piensan ustedes?
Vamos a ver. La carta original. ¿Qué decía la carta original? ¿A quién estaba dirigida la carta original? La carta original que aparece en el capítulo 15 estaba dirigida a la iglesia de Antioquía y a los hermanos de Antioquía. Pero Pablo y Bernabé iban ahora por las iglesias entregando la ordenanza. Quiero que entiendan algo, y esto es muy importante aprenderlo a través de la Biblia, y es que cuando Pablo escribía una epístola, por ejemplo, esa epístola iba destinada a una iglesia, Éfeso, ¿verdad? Pero no quiere decir que solo en Éfeso se aceptaba esto. La carta original iba a Éfeso, pero ¿qué se hacía? Se hacían copias a manos. Se hacían estas copias que ¿para qué servían? Para otras iglesias, hermano. No era el tiempo donde se podía elaborar en una imprenta rápidamente, ¿verdad? Y empezar a distribuir. Era a mano que se hacía. ¿Y qué vemos aquí? ¿Qué pasó? Alguien, no sé si tal vez Silvano u otro, alguien copió la carta original que estaba en Antioquía, hicieron copias, y donde quiera que Pablo iba a una iglesia, le entregaba una copia de lo original. Así, de esa manera, pues las iglesias todas tenían que la misma enseñanza, lo mismo que la palabra de Dios lo dice. Déjenme decirle que así fue conservado el Nuevo Testamento en toda su parte. Esas copias se distribuían entre las iglesias. ¿Cómo hoy tenemos nosotros esta Biblia? Porque esta Biblia es una copia de copias de copias. Eso es. Y así ha sido a través de los tiempos. El libro original escrito por Pablo, por ejemplo, el original escrito por Pablo a los colosenses, eso no existe. Ese libro se destruyó con el tiempo, pero ¿qué se hicieron? Las copias fidedignas, es decir, copias, porque el Espíritu Santo cuidó esto, no solo que inspiró la palabra, sino que estos copistas, siervos de Dios fieles, conservaran este mensaje. Y de esta manera, pues, se han conservado estas verdades. Así que, hermano, hoy aprendimos algo interesante, ¿verdad? Al final, y es que copias de copias de copias es como se cuidó y se mantuvo estas enseñanzas. Y hoy día nosotros tenemos, por ejemplo, esta traducción que tenemos en español, fue traducida del hebreo y del griego. ¿En qué año? ¿En qué año? Aquí lo dice. No, la primera traducción la dice la primera página de la Biblia. Dice, yo tengo esta versión original. Yo tengo esta versión original. Se llamó la Biblia del Oso. Yo la tengo, esta versión de Biblia. Dice, antigua versión de Casiodoro de Reina, 1569. Fue la primera vez que en idioma español se tradujo la Biblia. Y se hizo una revisión en 1602, 1862. Yo tengo la de 1865 y 1909 y 1960, que es esta, pero se han hecho varias ya. Se han hecho varias. Y de esta manera, pues nosotros mantenemos la autenticidad de la palabra del Señor. ¿Qué hemos aprendido hoy? Que hay momentos en que tenemos que sacrificarnos para poder honrar a Dios. Otra cosa que hemos aprendido, que hay que dar buen testimonio. Y el buen testimonio de nosotros no lo damos nosotros mismos. ¿Quiénes lo dan? Los demás. Los demás son lo que deben dar buen testimonio. Sería interesante que uno
haga una encuesta, ¿verdad? Y uno le pregunte a alguien, ¿qué cree? ¿Cómo me comporto? Voy a comenzar a hacer eso. Pero dímelo con sinceridad. Porque si le preguntamos a alguien, ¿cómo me comporto? La persona va a decir, bueno, yo no quiero tener problema contigo. Tú te comportas muy bien. Así que bueno, gracias al Señor por sus bendiciones. No sé si tienen alguna pregunta, hermanos, algún comentario. No hay preguntas, no hay comentarios, pues lo dejamos hasta aquí, hermano Antonio, en esta noche.